¿Puedes imaginar una oración tan poderosa que pueda curar cualquier enfermedad en cuestión de segundos? Jesús dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que pidan en oración y será suyo. Marcos 11:24. Este pasaje revela un principio profundo. La fe y la oración pueden desatar un poder divino capaz de transformar nuestra realidad. A lo largo de este video, exploraremos cómo conectarnos con esta promesa y descubrirás el secreto detrás de una oración que libera sanación y milagros. Prepárate para entender cómo Dios puede actuar de manera sobrenatural en tu vida, incluso en los momentos más oscuros. Di amén en los comentarios. Que Dios derrame bendiciones sobre ti y tu familia, y síguenos para más sermones llenos de fe. ¿Estás listo para experimentar el poder de una fe que mueve montañas? ¿Sabías que Dios no solo desea que vivamos libres del pecado, sino también de toda enfermedad? En las páginas de la Biblia encontramos una promesa inquebrantable. Él es nuestro sanador. Isaías 53:5 nos dice: por sus heridas hemos sido sanados. Estas palabras, escritas hace siglos, no son solo una esperanza abstracta, sino una realidad que podemos experimentar hoy. Esta promesa es una declaración de amor eterno, un recordatorio de que la sanación no es algo que debamos esperar en un futuro lejano, sino un regalo disponible para aquellos que lo buscan con fe. Pero, ¿cómo podemos acceder a este poder? La respuesta está en la oración. Imagina por un momento a alguien desesperado, abrumado por una enfermedad que parece insuperable. Han intentado todo: médicos, tratamientos, remedios alternativos, pero la sanación no llega. Ahora visualiza cómo, con solo una simple oración, la situación cambia repentinamente. Lo que parecía imposible sucede ante sus ojos. ¿Cómo podemos explicar esto? Es el poder de Dios manifestándose en el presente, respondiendo a una fe que se atreve a creer en lo sobrenatural. A lo largo de las Escrituras encontramos historias de personas que enfrentaron circunstancias similares y experimentaron milagros a través de una conexión directa con el Padre Celestial. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como Jehová Rafa, el Señor que sana. Éxodo 15:26. Después de que los israelitas cruzaran el Mar Rojo, Dios les hizo una promesa poderosa: yo soy el Señor, tu sanador. Este nombre no solo describe un atributo de Dios, sino que también establece una relación con su pueblo. No es un sanador distante, es un sanador cercano, listo para intervenir cuando lo invocamos. En esos tiempos, Dios sanó las aguas amargas de Mara, demostrando que ninguna situación es demasiado amarga, ni ninguna enfermedad demasiado grave para que Él la transforme. Esta misma disposición sigue vigente hoy, y todo lo que Él espera es que confiemos en su palabra. Jesús ejemplificó esta verdad perfectamente durante su ministerio terrenal. Sanó a los enfermos con una autoridad que asombró a todos los que lo rodeaban. En Mateo 8:16-17, vemos cómo expulsó demonios y sanó a los enfermos, cumpliendo lo que Isaías había profetizado. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Cada acto de sanación fue un testimonio vivo del amor y la compasión de Dios. Sin embargo, no se trataba solo de milagros visibles. Cada sanación apuntaba a una verdad más profunda. Y la deseo de Dios de restaurarnos completamente, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Pensemos en la historia de la mujer con el flujo de sangre, relatada en Marcos 5:25-34. Durante 12 años, esta mujer sufrió no solo por su enfermedad, sino también por el rechazo y la marginación. Había gastado todo lo que tenía buscando una solución, pero en lugar de mejorar, su condición empeoró. En su desesperación, oyó hablar de Jesús y tomó la valiente decisión de acercarse a Él a través de la multitud. Su fe era tan fuerte que creyó que simplemente tocar su manto la sanaría.
y así fue. Jesús, al notar lo que había sucedido, la miró con amor y dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Esta historia no solo nos muestra el poder de Jesús para sanar, sino también la importancia de acercarnos a Él, con una fe que no se rinde frente a las circunstancias. Hoy en día, muchas personas luchan con enfermedades que parecen insolubles: cáncer, diabetes, depresión, enfermedades autoinmunes. La lista es interminable. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 declara: Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. La pregunta es, ¿realmente creemos en esta verdad? A menudo, nuestras dudas y miedos nos impiden experimentar plenamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero Jesús nos invita a dejar de lado esas dudas y confiar plenamente en Él. El Salmo 107:20 nos da una clave poderosa. Envió su palabra y los sanó, los rescató de la tumba. Aquí encontramos un principio fundamental. La palabra de Dios tiene el poder de sanar. Cuando declaramos sus promesas sobre nuestras vidas, estamos liberando el poder de su verdad en nuestras circunstancias. No se trata de un ritual o una fórmula mágica, sino de alinearnos con lo que Dios ya ha dicho. Su palabra está viva y activa, y cuando la usamos con fe, se convierte en un instrumento de sanación. Hoy vemos testimonios asombrosos que confirman esta verdad. Un hombre diagnosticado con una enfermedad terminal, tras orar fervientemente y declarar las promesas de Dios sobre su cuerpo, recibió una sanación completa que dejó a los médicos sin palabras. Una madre que clamó por su hijo internado vio cómo, en cuestión de horas, su condición mejoró drásticamente. Estos ejemplos no son coincidencias, sino evidencias de que Dios aún responde a las oraciones de fe. Escribe Amén en los comentarios. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos. Y sígueme para más sermones inspiradores. Sin embargo, es importante entender que la oración no es una fórmula mágica. Es una expresión de nuestra relación con Dios. Santiago 5:15 dice: La oración ofrecida con fe sanará al enfermo. El Señor lo levantará. Este versículo nos recuerda que la sanación viene de Dios, pero nuestra fe juega un papel crucial. No se trata de cuánto tiempo oramos o de qué palabras usamos, sino de la confianza con la que nos acercamos a Él. Es en esa intimidad con Dios donde descubrimos su corazón sanador y su deseo de restaurarnos completamente. El tiempo que Jesús pasó en oración nos da un ejemplo perfecto de esta conexión. En Marcos 1:35 leemos: Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oró. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, entendió la importancia de una comunión constante con el Padre. Este hábito no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también lo preparó para satisfacer las necesidades de los demás. Si Jesús, en su humanidad, dependía de la oración, ¿cuánto más necesitamos nosotros buscar esa conexión para experimentar su poder sanador en nuestras vidas? Aquí entra en juego la actitud de nuestro corazón. Jeremías 29:13 nos dice: Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no busca oraciones mecánicas. Desea un corazón sincero, uno que se acerque a Él con humildad y fe. Cuando oramos desde ese lugar, su poder se manifiesta de maneras que superan nuestro entendimiento. Volvamos al presente. Tal vez estés enfrentando una situación que parece imposible. Quizá hayas recibido diagnósticos que te han llenado de miedo o hayas orado tanto tiempo que sientes que nada cambia. Pero aquí está la verdad. Dios no ha cambiado y su poder no ha disminuido. Lo que hizo por otros, también puede hacerlo por ti. Es hora de elevar tu voz en oración, declarar sus promesas y creer que su voluntad es sanarte. Recuerda, no se trata de cuán grandes son tus problemas, sino de cuán grande es tu Dios.
El poder de la oración no reside solo en las palabras que hablamos, sino en la fe con la que las pronunciamos. Marcos 11:24 nos da una promesa que desafía toda lógica humana. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que pidan en oración, y será suyo. Este tipo de fe no depende de lo que vemos o sentimos, sino de nuestra confianza en el carácter inmutable de Dios. Él es fiel, y sus promesas son eternas. Te invito a reflexionar sobre el poder de la promesa divina. Dios es nuestro sanador, y su deseo es verte libre de toda enfermedad. Su palabra es clara y su amor por ti es infinito. A través de la oración, tienes acceso a ese poder transformador. ¿Estás listo para creer y declarar que la sanación está al alcance de tu mano? Esto es solo el comienzo de lo que Dios puede hacer en tu vida. La oración tiene un poder transformador que trasciende nuestras limitaciones humanas. Es el puente que conecta lo natural con lo divino, permitiendo que el cielo intervenga en la tierra. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no solo les ofreció palabras, sino una llave espiritual que podía desbloquear milagros. En Mateo 6:9-13, su enseñanza del Padre Nuestro no fue solo un modelo de oración. Fue una demostración de cómo alinear nuestras peticiones con el corazón de Dios. Cada frase de esta oración está llena de fe y autoridad, recordándonos que la comunicación con nuestro Creador tiene un impacto real y tangible en nuestras vidas. Reflexionando sobre el poder de la oración, no podemos evitar pensar en el momento en que Jesús resucitó a Lázaro. En Juan 11, vemos cómo una familia devastada por la pérdida de un ser querido encuentra una esperanza renovada. Marta y María, profundamente afectadas, enfrentaron la muerte de su hermano con tristeza y preguntas. Pero cuando Jesús llegó, transformó la escena. Antes de llamar a Lázaro a salir de la tumba, levantó los ojos al cielo y declaró: Padre, te doy gracias porque me has oído. Este gesto no fue solo un acto de gratitud, fue una afirmación de confianza en el poder del Padre. La vida regresó al cuerpo sin vida de Lázaro, demostrando que una oración pronunciada con fe, en alineación con la voluntad de Dios, tiene el poder de revertir incluso lo irreversible. Esta narración nos lleva a considerar un aspecto crucial. La oración no depende del número de palabras ni de su complejidad, sino de la fe con la que se pronuncian. Santiago 5:16 nos recuerda: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo enfatiza que la efectividad de nuestras oraciones radica en una relación genuina con Dios y en una firme convicción en su poder. No se trata de recitar frases memorizadas, sino de hablar desde el corazón, sabiendo que estamos dirigiéndonos al Creador del universo, quien no solo nos escucha, sino que desea actuar en nuestro favor. La fe juega un papel central en este proceso. En muchas ocasiones, Jesús destacó la importancia de creer sin dudar. En Marcos 11, 22, 23, 24 dice: Tengan fe en Dios. De cierto les digo que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice se hará, le será hecho. Esta declaración no es solo una metáfora, sino una invitación a confiar en el poder ilimitado de Dios. Cuando oramos con esta convicción, nuestras palabras no son solo sonidos, son decretos respaldados por la autoridad divina. Es interesante notar que muchos de los milagros registrados en las Escrituras ocurrieron en respuesta a oraciones que parecían simples, pero estaban llenas de una confianza absoluta. En 1 Reyes 18, Elías desafió a los profetas de Baal en una demostración del verdadero poder de Dios. Mientras ellos clamaban desesperadamente sin respuesta, Elías oró con palabras simples y claras: Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios. En ese momento, fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio y mostrando que una oración sincera dirigida al verdadero Dios tiene un impacto inmediato.
Al reflexionar sobre estas historias, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué nos impide experimentar el mismo poder en nuestras vidas? A menudo, nuestras mentes están llenas de dudas y miedos que bloquean nuestra conexión con Dios. Sin embargo, su palabra nos asegura que incluso la fe más pequeña puede producir resultados extraordinarios. En Mateo 17:20, Jesús declaró: Si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, pueden decir a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Este pasaje nos recuerda que no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de su dirección. A lo largo de los siglos, los seguidores de Cristo han testificado cómo la oración ha cambiado sus vidas. Un ejemplo notable se encuentra en la historia de Daniel, quien enfrentó pruebas extremas por su fidelidad a Dios. En Daniel 6, a pesar de una prohibición oficial, continuó orando 3 veces al día, enfrentando valientemente las consecuencias. Su perseverancia no solo lo salvó de los leones, sino que también glorificó a Dios ante toda una nación. Esta historia nos enseña que la oración no es solo una herramienta para buscar ayuda, sino una expresión de confianza en la soberanía de Dios, incluso en medio de la adversidad. Deja un amén en los comentarios. Que el Señor te bendiga a ti y a tu hogar. Y no olvides seguirnos para más sermones edificantes. Es importante recordar que la oración no siempre trae resultados visibles inmediatos. A veces, Dios usa nuestras peticiones para trabajar dentro de nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo oró 3 veces para que Dios le quitara una espina en la carne, pero la respuesta de Dios fue: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque Pablo no recibió la respuesta que esperaba, entendió que la oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. En este proceso, la gratitud juega un papel esencial. Al dar gracias incluso antes de ver la respuesta, demostramos nuestra confianza en Dios y su bondad. Filipenses 4:6 nos anima. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este acto de gratitud no solo honra a Dios, sino que también prepara nuestros corazones para recibir su respuesta. Es una declaración de fe que dice: Señor, confío en que ya estás obrando, aunque aún no lo vea. La oración no solo impacta nuestras vidas personales, sino también a la comunidad que nos rodea. En el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia primitiva experimentó el poder de la oración en unidad. En Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado, los creyentes se reunieron en oración ferviente. Su intercesión no solo liberó milagrosamente a Pedro, sino que también fortaleció su fe como comunidad. Este ejemplo nos anima a no solo orar por nuestras propias necesidades, sino a interceder por otros, confiando en que Dios puede obrar de maneras que superan nuestra imaginación. Mientras seguimos explorando el poder de la oración, es importante reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos orando desde una posición de confianza y entrega o desde un lugar de miedo y desesperación? En Juan 5:14-15 se nos asegura: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, cualquiera que sea nuestra petición, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Este pasaje nos recuerda que la oración no es una negociación con Dios, sino una alineación con su voluntad perfecta. Cuando entendemos esta verdad, nos damos cuenta de que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestra perspectiva, permitiéndonos ver las situaciones desde el punto de vista de Dios, confiando en que su plan siempre es para nuestro bien. Romanos 8:28 nos recuerda: Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Cuando oramos, no solo buscamos respuestas, sino también una relación más profunda con el Creador,
que desea lo mejor para nosotros. Esta comprensión transforma la forma en que abordamos la oración. Ya no se trata solo de presentar nuestras necesidades, sino de buscar a Dios por quién es Él. En Jeremías 33:3, Él nos invita: clama a mí, y te responderé, y te revelaré cosas grandes e insondables que no conoces. Esta promesa no solo nos asegura que Él nos escucha, sino que también revela su deseo de compartir su sabiduría y dirección con nosotros. Es un recordatorio de que, más allá de nuestras peticiones, Dios anhela una relación íntima con cada uno de sus hijos. Al reflexionar sobre estas verdades, es esencial recordar que la oración es un regalo. Es una oportunidad para acercarnos a un Dios amoroso, que está interesado en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero lleno de fe, podemos experimentar su poder de maneras que transforman no solo nuestras circunstancias, sino nuestro propio ser. La oración, más que un acto religioso, es un encuentro con el Dios vivo que nos ama profundamente y desea lo mejor para nosotros. Este es el poder de la oración. No solo transformar lo que nos rodea, sino renovarnos desde dentro. Cuando nos rendimos a Dios en oración, abrimos la puerta para que su poder actúe en nuestras vidas, llevándonos a un lugar de confianza, gratitud y esperanza. Con cada palabra que pronunciamos, nos conectamos con su corazón, experimentando su amor y fidelidad, de maneras que superan nuestro entendimiento. La oración es el medio por el cual el cielo toca la tierra, y nosotros somos testigos de su gloria manifestada en nuestras vidas diarias. La fe es el fundamento de toda verdadera conexión con Dios. En Hebreos 11:1 se nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas palabras no solo definen la fe, sino que la colocan en el centro de nuestra relación con lo divino. Es el puente invisible que nos permite tocar lo eterno, confiando en que, aunque nuestros ojos no lo perciban, su poder está obrando a nuestro favor. Cuando enfrentamos enfermedades, esta certeza puede marcar la diferencia entre el miedo y la esperanza. Jesús, durante su ministerio terrenal, siempre enfatizó la importancia de la fe. Cada milagro que realizó estuvo marcado por su insistencia en que las personas creyeran. Un ejemplo claro es la historia del ciego Bartimeo, en Marcos 10:46-52. Este hombre, que vivía en la oscuridad, no dudó en clamar con todas sus fuerzas cuando oyó que Jesús pasaba. Su grito lleno de confianza llamó la atención del maestro, quien le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Cuando respondió que quería recuperar la vista, Jesús declaró: tu fe te ha sanado. Y en ese momento, Bartimeo recuperó la vista. Este encuentro no solo revela el poder de la fe, sino también la disposición de Jesús a responder a aquellos que se acercan con un corazón confiado. Sin embargo, la fe no siempre es fácil de mantener. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, donde las circunstancias a menudo parecen contradecir las promesas de Dios. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra confianza se pone a prueba. En Mateo 14:28-31 vemos a Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo sus ojos en el Maestro, pudo hacer lo imposible. Sin embargo, cuando empezó a prestar atención al viento y las olas, el miedo lo hizo hundirse. Este pasaje nos recuerda que nuestra fe no debe basarse en lo que vemos, sino en quién es Dios. Su poder no está limitado por nuestras circunstancias. Es constante y suficiente. En nuestras vidas diarias, a menudo enfrentamos desafíos que intentan debilitar nuestra fe. Diagnósticos médicos aterradores, noticias desalentadoras y fracasos personales pueden sembrar dudas en nuestros corazones. Pero incluso en estos momentos, la Biblia nos exhorta a permanecer firmes. Romanos 10:17 afirma: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Esto significa que para fortalecer nuestra fe, debemos sumergirnos en su palabra.
permitiendo que sus verdades renueven nuestras mentes y refuercen nuestra confianza. Un ejemplo poderoso de fe inquebrantable se encuentra en la historia de la mujer cananea en Mateo 15, 21 a 28. Aunque inicialmente Jesús no respondió a su petición de sanar a su hija, ella persistió, mostrando una confianza que no se rindió ante el silencio. Al final, Jesús dijo: «Mujer, grande es tu fe, que se haga como deseas». Su perseverancia no solo resultó en la sanación de su hija, sino que también demostró que la fe no se trata de nunca enfrentar obstáculos, sino de mantenerse firme a pesar de ellos. La Biblia también nos enseña que la fe no necesita ser perfecta para ser efectiva. En Marcos 9:24, un padre desesperado por la liberación de su hijo clamó: «Creo. Ayúdame a superar mi incredulidad». Estas palabras aparentemente contradictorias expresan una verdad que todos enfrentamos: la lucha entre la fe y la duda. Sin embargo, Jesús no rechazó su petición. En cambio, respondió liberando al niño. Esta historia nos recuerda que no necesitamos tener una fe inquebrantable para acercarnos a Dios. Todo lo que necesitamos es un corazón dispuesto a confiar, incluso con una fe tan pequeña como un grano de mostaza. La fe también nos lleva a la acción. Santiago 2:17 nos dice: «Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta». Esto no significa que nuestras acciones nos salven o sanen, sino que una fe genuina siempre se manifiesta en acciones concretas. Cuando creemos que Dios puede sanar, esa convicción se traduce en pasos de obediencia, como buscar su dirección en oración, declarar sus promesas y actuar con la confianza de que su voluntad se hará. Un ejemplo de esta relación entre fe y acción se encuentra en la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, 11 a 14. Jesús les dijo que se presentaran ante los sacerdotes, aunque aún no habían sido sanados. Fue mientras obedecían su mandato que la sanación se manifestó. Esta historia nos enseña que la fe no siempre ve el resultado antes de actuar. A menudo, es el acto mismo de obediencia lo que desencadena el milagro. Sin embargo, la fe también significa aceptar que el tiempo y los caminos de Dios pueden diferir de nuestras expectativas. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Esto nos invita a confiar en que, aunque no veamos respuestas inmediatas, Dios sigue obrando en su manera perfecta. Esta confianza nos libera de la carga de necesitar entenderlo todo y nos permite descansar en su fidelidad. En todo esto, es esencial recordar que la fe no es algo que generamos por nosotros mismos. Es un regalo de Dios. Como se menciona en Efesios 2:8. Porque por gracia han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Esta comprensión nos libera de la presión de tener suficiente fe y nos invita a depender completamente de Él, sabiendo que su Espíritu es quien fortalece nuestra confianza. El Salmo 46:10 nos exhorta: «Estén quietos y sepan que yo soy Dios». A veces, la fe no se expresa en grandes gestos o declaraciones, sino en un silencio reverente que descansa en la soberanía de Dios. Este tipo de confianza no requiere pruebas constantes para creer. Simplemente confía en su carácter y promesas. Jesús mismo vivió este tipo de fe en el jardín de Getsemaní, orando con una sinceridad que reflejaba tanto su humanidad como su confianza total en el Padre. «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Mateo 26:39. Este acto de entrega total nos enseña que la verdadera fe no siempre significa entender o aceptar de inmediato lo que Dios permite, sino confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Al reflexionar sobre estas verdades, podemos ver cómo la fe no es solo un elemento fundamental en la oración, sino también en nuestras vidas diarias. Nos permite enfrentar cada desafío con la certeza de que Dios está con nosotros.
obrando en medio de cada circunstancia. Y aunque a veces enfrentemos momentos de incertidumbre o dolor, la fe nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que su amor nunca nos abandonará. La fe no es una emoción pasajera, sino una decisión constante de confiar, incluso cuando las circunstancias intenten decirnos lo contrario. Es la prueba de que, aunque la perspectiva parezca oscura, la luz de Dios siempre está presente, guiándonos hacia su propósito. Con cada paso de fe que damos, nos acercamos más a su corazón, experimentando su poder y amor de maneras que transforman nuestras vidas. Escribe, amén, abajo. Que las bendiciones de Dios estén sobre ti y tu familia, y mantente atento para más sermones asombrosos. En el Evangelio de Lucas, Jesús presenta una historia significativa sobre 10 leprosos que clamaron desde lejos por sanación. Cuando fueron enviados a mostrarse a los sacerdotes, descubrieron que ya estaban sanados. Sin embargo, solo uno regresó a dar gracias, y a él Jesús le dijo, «Levántate y vete, tu fe te ha sanado». Lucas 17:19. Este pasaje no solo resalta la importancia de la gratitud, sino que también demuestra cómo este acto es una expresión directa de confianza en Dios. La gratitud, en su esencia, no se basa únicamente en lo que vemos, sino en quién es Dios. Nos lleva a reconocer que su bondad y amor son constantes, independientemente de nuestras circunstancias. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo nos urge: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta invitación nos llama a expresar nuestras necesidades mientras mantenemos una actitud de agradecimiento, sabiendo que Él escucha y responde. El poder de la confesión también es evidente en las Escrituras. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, entendió la importancia de abrir su alma ante el Señor. En el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí». Este acto de confesión no solo restauró su comunión con Dios, sino que también lo liberó del peso de la culpa, permitiéndole experimentar la gracia de una manera renovada. La confesión no siempre se trata de reconocer nuestros errores. A menudo incluye declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Cuando enfrentamos enfermedades o desafíos que parecen imposibles de superar, nuestras palabras pueden convertirse en un arma espiritual. En Proverbios 18:21 se nos recuerda: la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Cuando confesamos las verdades de la palabra de Dios, estamos declarando vida sobre nuestras circunstancias, permitiendo que su poder actúe en medio de nuestra debilidad. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Josafat en 2 Crónicas 20. Este rey enfrentó una amenaza abrumadora cuando los enemigos se unieron contra Judá. En lugar de ceder al miedo, Josafat guió al pueblo en oración, confesando la soberanía de Dios y recordando sus promesas. Su oración incluyó estas palabras: «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos poder para enfrentar a este ejército inmenso que nos ataca. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». La respuesta de Dios fue inmediata, y su intervención trajo victoria. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando no sabemos cómo enfrentar las luchas que se presentan en nuestras vidas, la confesión nos alinea con el propósito divino de Dios, llevándonos de un lugar de desesperación a un lugar de confianza. Cuando añadimos gratitud a esta confesión, ocurre algo extraordinario. Afirmamos que Dios ya ha comenzado a obrar, incluso si aún no hemos visto los resultados. Este acto de dar gracias antes de que el milagro se manifieste es una demostración de fe en acción, una declaración de que confiamos en su tiempo perfecto. Jesús mismo mostró el poder de la gratitud en momentos clave de su ministerio. En Juan 11, antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, elevó su voz al cielo y dijo: «Padre,
te doy gracias porque me has oído. Esta expresión de gratitud fue pronunciada antes de que Lázaro saliera de la tumba, mostrando que Jesús ya confiaba en la voluntad del Padre. Este acto nos enseña que la gratitud no depende de lo visible, sino de la certeza de que Dios siempre está obrando según su propósito en nuestras vidas. La gratitud puede transformar nuestra perspectiva. Cambia nuestro enfoque de los problemas a las bendiciones, recordándonos que Dios está en control. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil centrarnos en lo que falta o en lo que parece imposible. Sin embargo, cuando elegimos agradecer a Dios incluso en medio de las pruebas, permitimos que su paz inunde nuestros corazones. Colosenses 3:15 nos exhorta: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La confesión y la gratitud también fortalecen nuestra comunión con Dios. Nos recuerdan que no estamos solos. Él está con nosotros en cada paso del camino. En el Salmo 100, se nos invita a entrar en su presencia con acción de gracias y alabanza, reconociendo su bondad y fidelidad. Este acto no solo glorifica a Dios, sino que también renueva nuestro espíritu, llenándonos de una esperanza que trasciende las circunstancias. Cada vez que declaramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas y le agradecemos por su fidelidad, estamos sembrando semillas de fe que eventualmente darán fruto. Aunque a veces pueda parecer que nuestras oraciones no están siendo respondidas, la confesión y la gratitud nos recuerdan que su tiempo es perfecto y su plan siempre es para nuestro bien. Romanos 8:28 afirma: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. En tiempos de incertidumbre, estas prácticas nos anclan en la verdad de que Dios es fiel, permitiéndonos caminar con la seguridad de que Él nunca falla, incluso cuando no entendemos su obrar. Al vivir una vida marcada por la confesión y la gratitud, no solo experimentamos su poder en nuestras circunstancias, sino que también dejamos su amor y luz a quienes nos rodean. La vida está llena de oportunidades para que Dios manifieste su poder de maneras inesperadas. Cada situación difícil, cada desafío que parece insuperable, es una invitación a experimentar la fidelidad del único que nunca falla. En las Escrituras encontramos repetidamente historias de personas que, al enfrentar lo imposible, vieron cómo la gracia divina transformó sus circunstancias. Estas historias no son solo del pasado, sino señales vivas de que el mismo Dios que obró entonces sigue actuando hoy, llamándonos a confiar en su capacidad para hacer lo que nadie más puede. Cuando pensamos en cómo obra Dios, encontramos su manera extraordinaria de convertir el sufrimiento en victoria. En el libro de Job, encontramos a un hombre que lo perdió todo: sus posesiones, su salud y sus seres queridos. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero incluso en su angustia mantuvo su confianza en Dios, diciendo: aunque me mate, aún confiaré en Él. Job 13:15. Su fe no fue en vano, porque al final Dios restauró su vida de una manera que superó cualquier expectativa. Esta historia nos recuerda que la fidelidad de Dios no tiene límites y que su capacidad para restaurar nuestras vidas es mayor que cualquier pérdida que podamos enfrentar. Jesús mismo demostró esta verdad en su ministerio terrenal. En Juan 9 encontramos la historia de un hombre que nació ciego. Sus discípulos preguntaron si la ceguera del hombre era causada por su pecado o el de sus padres, pero Jesús respondió: ni este hombre ni sus padres pecaron, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Luego sanó al hombre, mostrando que incluso las circunstancias más difíciles pueden ser el escenario perfecto para que la gloria de Dios se revele. Este acto de compasión nos enseña que, sin importar cuán oscura parezca nuestra situación, Dios tiene un propósito mayor, y su poder puede brillar incluso en los momentos de mayor debilidad. En nuestras propias vidas,
A menudo enfrentamos situaciones que parecen no tener salida. Es fácil perder la esperanza cuando las respuestas no llegan, cuando las puertas parecen cerrarse una tras otra, o cuando el peso de la enfermedad nos abruma. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Esta promesa no solo nos consuela, sino que también nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y confiar en que Él está obrando de maneras que aún no podemos ver. El poder de Dios para transformar nuestras vidas no se limita a intervenciones espectaculares. A menudo, su obra es silenciosa pero no menos poderosa. En Marcos 5 encontramos a una mujer que sufría de hemorragias durante 12 años. Había gastado todo su dinero buscando una solución, pero nada funcionó. En su desesperación, decidió acercarse a Jesús, convencida de que solo tocar su manto sería suficiente para sanarla. Su acción fue más que un gesto desesperado. Fue una declaración de fe que provocó una respuesta inmediata. Jesús, al darse cuenta de lo que había sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Este encuentro revela que no se trata de la grandeza de nuestra fe, sino de aquel en quien la depositamos. Comenta amén si crees. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia abundantemente. Y síguenos para más sermones poderosos.